Hola, buen día. Bienvenidos a este webinar conociendo los conceptos fundamentales en relación al currículo. Mi nombre es Alejandra Yoselina Bendaño Morante y voy a trabajar con ustedes en base en la materia de diseño curricular. ¿Cuáles son los conceptos que nosotros conocemos de currículo? Arredondo 1981 considera el currículo como el resultado del análisis y reflexión sobre las características y necesidades del contexto del educando y de los recursos. Aznar 1998 dice que es un plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y determinante de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa. Johnson, 1970, refiere que el currículo es algo más que el conjunto de las experiencias de aprendizaje. Tiene que ver con el aprendizaje terminal del alumno como resultado de la enseñanza. No establece los medios, actividades y materiales, sino los fines. Con base en estas definiciones, una servidora puede comentar que entonces el currículo parte de las necesidades del contexto. Por ello hay que hacer una investigación, conocer las características, en este caso de nuestros estudiantes, ver esa reflexión, qué es lo que ellos necesitan, y con esto pues vamos a hacer un plan que va a normar y nos va a conducir a todos los docentes sobre este proceso. Y pues al final tenemos que lograr un perfil de egreso o lo que se conoce como fines de la educación, que es el resultado de todo este proceso que conlleva el currículo. ¿Cuáles son los componentes del currículum? Para que nosotros podamos hacer un currículum, tenemos que considerar las siguientes preguntas. ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Con qué enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Con respecto a la primera, ¿para qué enseñar? Esto va a dar respuesta a cuáles van a ser los objetivos de la educación. Las metas, cuál es la intención. Por ejemplo, ahorita si hablamos de la nueva escuela mexicana, ¿cuál es la intención de este plan y programa? ¿Cuál va a ser la meta? ¿Qué tipos de alumnos queremos lograr? ¿Qué enseñar? Por lo regular siempre hablamos de los contenidos, a veces de los aprendizajes esperados, ahora los vamos a llamar diálogos, pero al final estos contenidos son las herramientas que nos van a ayudar a que podamos desarrollar con nuestros alumnos las competencias, que ellos adquieran conceptos, valores, aptitudes, habilidades y destrezas. Es, eh, es decir, conocer los pilares de la educación. ¿Cómo enseñar? Pues primero considerar que debe ser de la mejor manera. Ahorita estamos hablando de que esta enseñanza nos debe conducir a una didáctica general y particular y a teorías del aprendizaje, a la psicología educativa y a conocer a nuestros alumnos buscando que ésta sea pues inclusiva, que sea participativa y con equidad. ¿Con qué enseñar? Pues con las actividades pertinentes considerando el contexto de todos los alumnos mexicanos. Para ello hay que ver, conocer sus estilos, sus ritmos de aprendizaje, los recursos y las características y que ellos puedan acceder a todo este tipo de materiales. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Se evalúa todo el proceso de estas actividades que los van a llevar al logro del conocimiento a través de los contenidos en el diseño curricular, es decir, que vamos a evaluar conocimientos, habilidades y bueno, ahorita recientemente aptitudes, porque en un principio solamente se evaluaban los conocimientos. Por medio de instrumentos de evaluación, nosotros conocemos los instrumentos de evaluación, como lo son los organizadores gráficos, portafolios, las listas de cotejo, rúbricas. ¿Cuándo evaluar?
Nosotros podemos hacer una evaluación diagnóstica al inicio, desde del ciclo escolar, al inicio de un periodo, al inicio de un aprendizaje esperado. Podemos ir realizando diferentes evaluaciones, por ejemplo la evaluación sumativa, que nos da una idea general de hasta dónde estamos logrando cubrir todos esos propósitos y objetivos que nos marca nuestro currículo. Entonces, a partir de estos componentes es como se elabora un currículo. Hay 3 tipos de currículo. El primero es el formal. Todos lo conocemos, viene siendo nuestro documento, plan y programas de estudio. Casarini 2004 nos dice que es la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje con sus correspondientes finalidades y condiciones académico-administrativas. Este currículum formal pues nos lleva a lo que es nuestro plan y programa que nos entregan a nosotros los docentes. El otro currículo real nos dice que es la puesta en práctica del currículo formal con las inevitables y necesarias modificaciones, es decir, que hicimos ahorita al inicio del consejo técnico, ¿no? Nos sentamos, tenemos un plan y programa en un documento, elegimos los aprendizajes prioritarios para elaborar nuestro plan de atención. Entonces, este es mi currículo real. Me están indicando que yo abarque estos aprendizajes esperados al inicio o durante este periodo de educación, pero la realidad es otra. Entonces voy a hacer esos ajustes y esas modificaciones. A eso yo le llamo currículum real. Y del currículum formal y la relación con el currículo real viene el currículo oculto. Arciniagas dice que es un proveedor de enseñanzas encubiertas, latentes, enseñanzas institucionales no explícitas brindadas por la escuela, puesto que este es un microcosmos del sistema social de valores. No sé, ahorita se me ocurre un ejemplo. Por ejemplo, en matemáticas yo voy a enseñar a resolver problemas multiplicativos y de adicción. Esa es lo que está en la parte formal. La realidad es que los niños no se saben, por ejemplo, las tablas de multiplicar. Entonces voy a hacer un ajuste y voy a utilizar un tablero que yo le llamo tablero multiplicativo. Y entonces dentro de el currículum oculto es que cuando los niños juegan el tablero de matemáticas que yo les entrego, estoy buscando aparte que ellos aprendan a desarrollar otro tipo de habilidades, como cuál es la concentración, la ubicación espacial, el desarrollo de hemisferio derecho-izquierdo. Entonces todo el currículum oculto es lo que tú relaciones con lo formal y lo real y que sale incluso afuera del aula. Es todo aquello que tú de cierta manera no programas, pero que se va dando con el paso o con las necesidades de los propios grupos. Características del currículo formal. Bueno, este está centrado en los objetivos generales y específicos de aprendizaje. En este caso, bueno, pues nuestra base se encuentra en el artículo 3, la Ley Federal de Educación, organización y secuencia de los contenidos, las experiencias de aprendizaje. Aquí es donde se consulta a los docentes para saber cómo han ido o cómo ha sido su práctica y con base en eso hacer una nueva currícula. Estrategia de enseñanza, cuáles son las estrategias más idóneas para nuestros alumnos, cómo se va a evaluar y la distribución del tiempo. Entonces, si ustedes observan, aquí está nuestra imagen de los aprendizajes clave. Esto es lo que conforma el currículo formal. Las características del currículo real, aquí lo dice, trasciende al aula y a la comunidad. Se discute y reflexiona sobre él, por eso les comentaba que en el consejo técnico, por academias, grado, etcétera, es como nos vamos a sentar a reflexionar cuál es nuestro contexto y sobre eso pues se realizan los ajustes. Es construido por los docentes, de ahí el plan de atención, elegir los aprendizajes fundamentales
o prioritarios, delimita y define lo que el estudiante debe aprender, también delimita y define cómo se debe enseñar. Este va a estar basado en el contexto y debemos buscar una articulación para que al alumno se le haga más fácil. Lo que ahorita escuchamos, ¿no? De esa articulación o trabajar por proyectos. Y bueno, este currículum real es la razón de ser de la práctica educativa. ¿Por qué lo dice? Porque es en nuestra planeación didáctica en donde lo vamos a plasmar nosotros. ¿Cuáles son las características del currículo oculto? Bueno, no aparece en los documentos oficiales, surge de la vida y lo que les decía de la experiencia cotidiana, se acepta tal y como es, está implícito en toda acción educativa y tiene lugar también fuera del aula. O sea, se puede adquirir en los pasillos, en una conferencia, en un juego que se pone en una plataforma. Todo eso forma parte del currículo oculto. Para poder hacer un currículum nosotros debemos tener una teoría curricular. Esta teoría curricular, Sacristán nos la define como marcos ordenadores de las concepciones sobre la realidad que abarca y pasan a ser formas de abordar los problemas prácticos de la educación. Así las teorías curriculares se convierten en mediadoras o en expresiones de la mediación entre el pensamiento y la acción. Cuando hablamos de diseño curricular, hablamos de un proceso, maestros. Dentro de este proceso se tiene que hacer una investigación. Esta teoría curricular debe ir marcada desde la concepción o desde la idea que yo tenga de educación, ¿no? ¿Cuál es la idea de educación en Brasil, por ejemplo? ¿Cuál es la idea de educación en México? Y ese es el primer sustento para poder considerar cuál va a ser la teoría curricular con la que vamos a hacer el currículo. Ese currículo representa la realidad y va a ser el resultado de dicho proceso. Aznar lo define al diseño curricular como hace referencia al proceso que consiste en la elaboración, instrumentación, evaluación del currículo o parte de él. Entonces, a partir de ese diseño curricular es como vamos a elegir la teoría curricular. Sus funciones de la teoría curricular son dos. Uno, organiza todos los datos de la investigación y los hechos con los que cuenta. Eso le va a ayudar a tener una mejor comprensión. También prevé una base para la acción, es decir, cuáles son todos esos caminos, cuáles son todos esos pasos que nosotros vamos a tener que realizar para poder cubrir o llenar a este objetivo que es nuestro perfil, por ejemplo, de egreso. La comprensión es la base para actuar. Dentro de esta comprensión vamos a tener dos vertientes, la normativa, que parte de la política educativa, y la vertiente reflexiva, que es la experiencia de los docentes en el aula. Y en este esquema nosotros vemos la relación que existe entre el hombre, cultura y educación, porque es aquí donde, como les decía, parte de la teoría curricular. El hombre es el que crea, va hacia la parte social, y hay una estrecha relación entre el hombre y lo social y la cultura. Por eso les decía, depende de la propia definición que nosotros tengamos de educación. Hay una socialización primaria que se da en casa, una socialización secundaria que se da en la escuela o en la sociedad o cuando nosotros salimos. La escuela, con base en todas esas características anteriores, es la que va a definir ese currículum o currículum. En donde se va a establecer qué tipo de enseñanza vamos a brindar y cómo vamos a lograr que nuestros estudiantes obtengan los aprendizajes. Lo que se convierte en lo que les decía, los procesos y los productos. Para eso nosotros vamos a tener o aplicar de manera técnico-práctico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante estrategias, mediante metodologías. El aprendizaje y los procesos nos van a llevar a una situación psicológica. Vamos a tener que pensar y buscar por parte de la psicología cómo están nuestros alumnos, en qué nivel se encuentran. Aquí me voy, por ejemplo, a Piaget, que es lo que la mayoría de nosotros tomamos, ¿no?
qué nos dice la epistemología, con base en esto, cómo va a ser mi práctica profesional, cuáles son las necesidades de desarrollo de la sociedad, o sea, qué necesita la sociedad en estos momentos para que ese currículum sea funcional para ellos. Entonces, de esta parte social hay que buscar con qué fuentes contamos y nos va a llevar a la escuela, nos va a llevar al aula y lo que decíamos, a un currículum formal, a un currículum real y a un currículum oculto. Entonces hay que relacionar también una situación pedagógica, qué tipo de pedagogía vamos a trabajar, una pedagogía tradicional, una activa, y esto nos lleva a que el maestro es la clave para poder crear un currículum de trasfondo. El currículum como estructura organizada de conocimiento. Aquí, según Casarini, dice que han existido 4 grandes líneas de pensamiento y acción en todas las teorías curriculares. La primera línea de pensamiento es cómo está el currículum como estructura organizada de conocimiento, con énfasis en lo académico. En este caso, por ejemplo, nosotros nos regimos por estándares, bueno, antes eran por estándares, pero al final hay una organización que nos dice esto es lo que se debe de aprender, ¿no? Se centra en el valor que reviste el conocimiento para la educación de las personas, el cual es sus intereses sociales. Estos intereses deben ser verdaderos, permanentes y esenciales en la escuela. Deben transmitir para que el alumno desarrolle su inteligencia, o lo que hablamos de este desarrollo integral. Nosotros, como decimos ahorita, conocimientos para la vida, que sean significativos y que sean construidos por el alumno. Estos conocimientos van a contemplar las diferentes disciplinas científicas y humanistas, sociales y económicas para que puedan llegar a consolidarse cada uno de nuestros alumnos. El currículum como base de experiencias de aprendizaje es otra línea de pensamiento y acción. Se basa en las experiencias planificadas. Además de conocimientos, los alumnos deben adquirir destrezas y habilidades. O sea, ya vi la parte que es importante de los conocimientos, pero debo considerar las destrezas y las habilidades. Estas siempre van a responder a la pregunta de cómo voy a enseñar en el aula. Su preocupación está en los procesos psicológicos, o sea, el que conozcas a tu alumno te va a permitir tomar en cuenta esta línea de pensamiento. La proporción e información acerca de los aprendizajes de los alumnos. El currículum como sistema tecnológico de producción. La escuela es un sistema de producción, ¿ok? Entonces, que busca la eficacia y la calidad. El currículum como sistema tecnológico de producción. Dice, la escuela es un sistema de producción, ¿sale? Entonces, que busca la eficacia y la calidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues a través de ese currículo, que es una formulación estructurada de objetivos de aprendizaje. Aquí lo que interesan son los medios para alcanzar la meta. ¿Qué son los medios? Pues son los contenidos, las actividades, las experiencias, las modalidades de evaluación. Entonces, aparte este currículo, vuelvo a repetir, busca la eficacia y llegar a una evaluación, llegar a una educación de excelencia. Que si recordamos que es la educación de excelencia, es que todos los alumnos logren los aprendizajes esperados. Currículum como puente entre la teoría y la práctica. En este caso, nosotros vemos el puente, ¿verdad? Tenemos intenciones curriculares en el desarrollo. Estas intenciones que yo voy a llevar en todas las actividades que voy a hacer en la parte del currículum se deben de retroalimentar mutuamente con la comprensión del plan de estudios, con las concreciones del plan de estudios. Lo que yo tenga escrito en mi programa debo retroalimentarlo, debo de agregarle o quitarle o modificar con la práctica educativa o con mi planeación.
fines no son percibidos como resultados, sino como guías de aprendizaje y la enseñanza. En este caso, los docentes son los que planean, los que ejecutan y los que evalúan la propuesta educativa. Pero aquí en conclusión yo puedo decir, debemos de buscar esa relación entre lo que mis alumnos o que lo que está escrito, lo que me pide mi currículum en la parte teórica sea funcional en la vida de ellos. Características de un currículum tradicional. Bueno, a lo largo del tiempo nos hemos encontrado, hace ya mucho tiempo veíamos o escuchábamos o veíamos un currículo tradicional. Actualmente es diferente, aunque es necesario entender que no es lo mismo dar una clase tradicional a un currículo tradicional. Van de la mano, pero nuestro currículum ahorita, por ejemplo, es humanista, no es tradicional. Vamos a ir aterrizando esta parte. Dice aquí, es estandarizado, cerrado y rígido. Las clases son teóricas y expositivas. Separación entre la teoría y la práctica. El docente es el único conocedor del conocimiento. Estudiantes son receptores pasivos del conocimiento. Hay un aprendizaje mecánico, un trabajo exhaustivo, disociación entre el intelecto y afecto. Yo les decía, a lo mejor hablamos de 1950, en donde ahí podemos hablar de un plan de estudios 100% tradicionalista. ¿Qué pasa con los docentes cuando no entendemos una nueva currícula? O pues seguimos enseñando de manera tradicional. Lo que necesitamos es entonces que nos capaciten, que nos enseñen, que nos expliquen para poder hacer esa transformación de un currículo a otro. Yo creo que esa es la problemática. ¿Por qué todavía hay muchos docentes con todas estas características, aunque nuestro currículo en papel nos indica otra cosa? Porque no se está capacitado, porque a lo mejor se tiene miedo o porque pues no se entiende lo que está escrito en el currículo formal para poderlo llevar a la realidad. Características del currículo tecnocrático. Se basa en la ayuda de las tecnologías para cumplir con los objetivos. Se descontextualiza y se universaliza. Su metodología es rígida y prevista. El alumno se autoinstruye, su aprendizaje es individualizado. El docente planifica sus actividades escolares desde lo pautado en el programa. Estaba yo analizando el nuevo programa y habla de que hacia 1918 ya se venía hablando de ese cambio de lo tradicional a lo teocrático. Y lo tecnocrático tiene que ver con al surgir las tecnologías se ve la necesidad de cambiar el currículum y agregarlas para cumplir los objetivos. Características de un currículo crítico. El problema básico de la educación no es técnico, sino político. Esto es lo que él nos dice. Mientras no se hagan verdaderos cambios contextuales y se siga nada más la base de la política, este currículo no va a haber una funcionalidad clara. Posibilita conocimientos que hagan conscientes a los educados de su situación. El rol del maestro es crítico, reflexivo, analítico, participativo e investigador. El rol del estudiante es reflexivo, observador crítico, comprometido con la transformación de su realidad. Hombre consciente del poder que le pertenece por su actividad y trabajo. Entonces aquí se busca que se trascienda a la reflexión y a un análisis en donde el alumno y el docente puedan interactuar y participar con base en su realidad para poderla transformar. Características de un currículo humanista. Lo importante son las experiencias y necesidades del estudiante. El profesor se ve aquí como un guía. El estudiante es un ente activo. Las actividades deben favorecer el fortalecimiento de la personalidad de cada estudiante. Esto nos conlleva una libertad responsable. Este enfoque humanista está centrado más
hacia la parte de los derechos humanos, las emociones, y ya enlazarlo a esta parte importante del conocimiento con las emociones. Y vamos a analizar cuál es la metodología para elaborar un currículo de educación superior de acuerdo a Díaz Barriga. Ella nos habla de que son 4 etapas o fases. La primera es la fundamentación de la carrera profesional. En esta etapa se requiere de investigar las necesidades, situar la carrera en un contexto social y buscar en otras instituciones qué relación o cómo están manejando esta nueva carrera. Todo se basa en las necesidades del contexto social, para qué va a servir, o sea, por qué surge, por ejemplo, por qué surge la carrera de computación, cuando aparecen las computadoras, por qué aparecen las ingenierías en computación, ¿no? Porque de acuerdo a las necesidades de acuerdo a las necesidades del contexto social, es como surgen las carreras profesionales. Después la etapa 2 nos habla de la elaboración del perfil profesional. Aquí hay que conocer el tipo de profesionistas que se desean formar e identificar sus habilidades y conocimientos. También se basa en la investigación de conocimientos, técnicas y procedimientos disponibles en esta disciplina y determinar el área de trabajo, o sea, para qué o en dónde se va a poder ubicar a este profesional en la vida real. En la etapa 3, organización y estructuración curricular, es el desglose de conocimientos, habilidades, temas y contenidos disciplinares. Aquí se puede organizar de 3 maneras. Hay un plan lineal, que son las asignaturas, es decir, desde que tú ingresas a la carrera, todos van a tomar las mismas asignaturas en el primero, en el segundo, tercer semestre, etc. El plan modular, que es el de que a través de módulos, en este caso, por ejemplo, nosotros la maestría la estamos llevando de esta manera. Terminamos un módulo o una materia y pasamos al siguiente. O el plan mixto, que es un tronco común. Los primeros 3 semestres llevan los alumnos las mismas materias y después ya cada uno toma su especialidad. Y la última fase es la evaluación continua del currículum, que atiende a las necesidades cambiantes y a la evaluación externa e interna. Estas deben estar evaluándose constantemente, actualizarse de acuerdo a las necesidades de la sociedad y pues considerar los avances disciplinarios y el logro académico de los objetivos. Bueno, es un tiempo de preguntas. Me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta o alguna duda por parte de una servidora, pues sería todo con respecto a la presentación de este tema. Los escucho. Muchísimas gracias por su atención. Maestra, buen día. Soy Jacqueline Avendaño. ¿Me podría decir o dar un ejemplo de currículo oculto? Bueno, ven que les mencionaba yo sobre en matemáticas, pero otro podría ser la forma de actuar del profesor, desde que un profesor, por ejemplo, llega temprano, es muy motivante, ayuda a sus alumnos a construir, desde ahí está desarrollando ya habilidades, ¿no? De hecho, se nota a lo mejor más en primaria cómo ese grupo se destaca porque su docente les está impartiendo los valores. No está marcado ahí, pero sí influye. Entonces ese podría ser un ejemplo. Perfecto, gracias. Maestra, ¿cómo puedo implementar el currículo tecnocrático en las matemáticas para consolidar más los conocimientos? Bueno, el currículo tecnocrático, también modelo de la educación tecnológica, así también se le conoce, pues para llevarlo a cabo en matemáticas, por ejemplo, tendrías que volver una experta en programas, por ejemplo, GeoGebra. Entonces, de esta manera ya estás involucrando la tecnología con tu currículum. Entonces, puedes buscar
o puedes buscar otras plataformas o hacer juegos digitales de matemáticas de tal manera que influyan o apoyen a la realización de los contenidos. Ok, me quedó muy claro. Muchas gracias. Miss, ¿y cuál es el tipo de currículo de la nueva escuela mexicana? Bueno, aunque apenas estamos iniciando con esto de la nueva escuela mexicana, si hablamos de planes actuales, yo considero que la teoría curricular está fundamentada con un enfoque humanista, crítico, social desde mi punto de vista, que va a buscar pues que los alumnos aprendan a aprender eh, con una actitud democrática, con una pedagogía de la libertad, es decir, donde los docentes vamos a poder crear y a través de los diálogos poder generar todos esos conocimientos. Ah, está bien, Miss, muchas gracias.